amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y como siempre estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares durante la próxima hora. En la noche de hoy les tengo un tema sumamente interesante que está en labios de todo el mundo. ¿Qué pasará? ¿Qué tiempo podría durar el actual estado de emergencia y qué tiempo podríamos esperar? ¿En qué tiempo podríamos esperar que podamos salir airosos de esta pandemia que nos agota? Vamos a conversar con nuestros distinguidos invitados, que son los doctores Julio César de la Rosa Tiburcio, Pascal Peña Pérez y el economista Jonathan de Olio Puig. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de esta noche sobre la pandemia y el tiempo que le costará a la República Dominicana regresar a la normalidad que ya teníamos antes de marzo. Ese es el tema de esta noche. Así que regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna y vamos a tratar el tema esta noche, el pronto o tardío o nunca regreso a la normalidad como la teníamos antes de marzo pasado. Y para ello vamos a contar con la muy grata y honrosa presencia, como ya les informara, de tres abogados, el licenciado Julio César de la Rosa Tiburcio, Pascal Peña Pérez y Jonathan de Olio Puig, que también es economista. Como ustedes saben, que se ha publicado extensamente y el presidente lo pronunció en un discurso el domingo pasado, este miércoles se inició lo que el gobierno llama la primera de 4 fases para regreso a la normalidad, que implica la apertura de algunos negocios y de algunas actividades económicas, el restablecimiento parcial del tránsito en el metro, en el teleférico y en los autobuses, y muchas otras medidas que tienden o persiguen que en muy corto plazo o en muy lejano plazo o mediano plazo la República Dominicana pueda salir de la cuarentena que guarda desde marzo pasado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, buenas noches, don Miguel, Jonathan, al igual que a Pascal. Yo entiendo que definitivamente esto pues va a marcar el antes y el después de algo desconocido que nadie imaginó que podía ocurrir, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Por ello, ha alcanzado pues el COVID-19 la categoría de pandemia, algo que ha reducido, ha limitado, ha detenido el aparato productivo desde un colmado hasta la gran línea aérea que ha visto se ha visto obligada a disponer todos sus proyectos y que la vuelta de manera administrativa a lo que pudiera ser el reinicio de las actividades cotidianas, pues evidentemente que no va a ser igual, y esto no podrá ser igual porque el hecho de salir con toda esta indumentaria que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que en el país aplica el Ministerio de Salud, lo que es el protocolo para salir a las calles, y sobre todo las empresas, instituciones que abran sus puertas, pues deben observarla, pues ya de por sí eso nos va a hacer diferente. Y creo que esto va a mantenerse durante el tiempo que dure la ciencia para encontrar lo que pudiera ser la vacuna preventiva como la solución a las dolencias que provoca el coronavirus, porque hasta que no tenga la persona la seguridad de que puede pararse en una farmacia ante la manifestación de uno de los síntomas que esto produce, pues no va a ser igual. Ahora, cuando ya se tenga ese medicamento como un antigripal cualquiera, pues eso pudiera devolver pues la seguridad a el ciudadano, a las personas en sentido general, de que podemos volver a la normalidad y hacer nuestras actividades cotidianas. Y si me permite, don Miguel, justamente unido a esto que está comentando don Julio, hay otras cosas también de manera bastante interesante que sin duda logrará un cambio y una transformación en el devenir de las cosas. En primer lugar, nosotros tenemos que ver que en el muy corto plazo,
estaremos viendo en la República Dominicana posiblemente mucha autorregulación, es decir, empresas, etcétera, pensando en cómo eficientizar sus roles y sus funciones a través tal vez de plataformas digitales, lo cual a su vez generará también legislación en la República Dominicana para regular esos temas. Y de hecho en temas de protección de datos, delito de tecnología y ciberseguridad, una cuestión totalmente relevante y que había estado siendo trabajada por el Estado Dominicano en estos años. Pero además también debemos pensar en el gran impacto que esto causa a las relaciones internacionales, desde dos perspectivas. La primera, tal vez, en la modalidad en la que eventualmente las relaciones internacionales se van a estar llevando a cabo. Recuerde que las relaciones como tales, la diplomacia, etcétera, tienen unas formalidades protocolares que son bastante tradicionales, pero además de esto se ha dicho que esta situación del coronavirus, además obviamente de ser una pandemia que ha causado grandes estragos, desde la perspectiva política pudiese estar causando la Segunda Guerra Fría. Y en este caso no estamos hablando de Estados Unidos y Rusia, sino de Estados Unidos y China. Entonces vamos a estar viendo tal vez que se van a crear, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, dos grandes bloques. Esto, insisto, es un tema interesante que pudiese impactar también a la República Dominicana, quien tiene desde hace un año y tanto relaciones a través de un tratado internacional con Chile. Tratado que quizás ahora, a la luz de esta dinámica circunstancial que nos afecta a todos y cada uno de nosotros, quizás fue un error garrafal por parte del gobierno de turno. Pero eso no es lo que vamos a tratar de manera central en la noche de hoy. Pero quisiera elaborar en lo que dijo nuestro estimado Pascal. Bien, Pascal puntualizó el hecho de que vamos a ver toda una nueva dinámica de legislaciones para regular lo que va a ser y lo que ya es la punta de lanza de la dinámica económica. Y es verdad, es verdad. Estamos desarrollándonos sobre plataformas digitales primordialmente y esa preponderancia que ha tomado lo digital, ya tenía una preponderancia antes de la crisis, pero ahora tiene una preponderancia mayor. Esa preponderancia mayor conlleva la legislación de un sinnúmero de leyes que regulen esa dinámica. Pero algo interesante, Pascal, Julio César, Don Miguel, pueblo dominicano, es el hecho de que nuestra economía es una que se desarrolla sobre las ruedas de actividades intensivas en mano de obra. No somos una economía desarrollada, no somos Estados Unidos, tampoco Singapur, tampoco Corea del Sur, que son economías que se desarrollan sobre la base de actividades que utilizan capital intensivamente. Nosotros utilizamos mano de obra intensiva. Esa es nuestra realidad. Entonces, si bien la dinámica digital tiene una preponderancia mayor en la actualidad, dada la crisis sanitaria, no es verdad que de un día para otro nosotros vamos a pasar la página de una economía de mano de obra intensiva a una economía de capital intensivo. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos aprovechar la crisis para acelerar el proceso de reentrenamiento de nuestro capital humano hacia actividades de capital intensivo. Bien, que utilicen el capital intensivamente. Eso no va a suceder en un 100%, pero si lo hacemos de manera estructurada, si lo hacemos de manera, digamos, mancomunada, Estado, sector privado y academia, bien, quizás podamos equilibrar un poquito la dinámica. Bueno, pero yo creo que si bien el proceso de regreso a la normalidad como la teníamos antes de la pandemia puede durar un largo tiempo, es muy difícil predecir cuándo podría terminar, ¿no? Porque dependen de muchísimos factores que son ajenos incluso a la voluntad y decisión de las autoridades dominicanas y del mismo pueblo dominicano. Pero la verdad es que tampoco esto durará para toda la vida. A lo largo de la historia, la humanidad ha padecido numerosas pandemias y numerosas crisis de carácter sanitario que han provocado la muerte de millones de personas a lo largo. La última crisis de mediados a finales de la segunda década del siglo pasado, la llamada gripe española, provocó muchísimos muertos y las fotografías de la época indican que se usaban las mascarillas
las llamadas tapabocas para evitar el contagio, porque siempre se pone. Yo espero que si bien esta pandemia nos obligue a aprender lecciones que muchas veces nos resistimos a aceptar o a aprender, pero de todas formas yo espero también que volvamos muy pronto a la normalidad. Y eso es que necesitamos un poco de disciplina del pueblo dominicano, que sepa que tiene que cooperar y que todos los esfuerzos que se puedan hacer a nivel oficial para restablecer esa normalidad medianamente o totalmente, depende en gran medida de la que asuman los dominicanos, ¿no? Bueno, mire, hay una diferencia de cuando ocurrió la pandemia de la fiebre española, y es que el mundo no estaba que no era española realmente. Efectivamente. A uno de los últimos países que llegó fue España, solo que como sí, no había pero censura, donde más porque no estaba en guerra, la prensa se hizo eco de eso. No, y donde más estragos, pues también la cantidad de muertes en España fue impactante. Y creo que la diferencia de esta pandemia con la del COVID-19, es la interconexión del mundo, que no era lo mismo para la época. Estamos hablando que fácilmente, y de hecho hay inclusive canciones alusivas a la capacidad de un ser humano que puede perfectamente desayunar en la República Dominicana, almorzar en los Estados Unidos, cenar en París en 24 horas. Entonces, por el uso horario. Efectivamente. Entonces, esa conectividad, imaginemos que esa persona que tiene esa capacidad, pues tuviese contagiado, lo que va a provocar, y de hecho por eso la primera medida que toman los países fue precisamente cerrar las fronteras, que fue lo que hizo a uno creer en la realidad de esto, porque estábamos escépticos a que realmente algo ocurrido en Asia pues pudiera llegar con la prontitud que llegó a el continente americano y otros continentes. Entonces, yo creo que hay que partir precisamente de esta realidad que tenemos hoy, y por ello creo sobre todo esta información global que permite que en tiempo real pues podamos tener conocimiento en lo inmediato de un hecho que acontece, y por eso comienzan a propagarse las informaciones y también comienza a impactar en el estado anímico de las personas, porque lo primero que se nos impregnó fue el temor, el miedo, que con la consecuencia que esto puede derivar de afectar el sistema inmunológico, probablemente pudo haber acelerado inclusive las defunciones de muchas personas, que no fue de el contagio del COVID-19, sino por lo que pudiera degenerar esto que se nos vendió. Y por eso yo creo que va a costar tiempo poder volver a la realidad. Por ejemplo, el miércoles, por las decisiones de las autoridades, comienza a implementarse esta primera etapa o fase. Sin embargo, yo particularmente digo, no, ahora es que yo voy a tener más medidas, porque el que vio algunas escenas de cómo la gente en el día de ayer salió aglomerándose en lugares sin observar la distancia que recomienda el protocolo, pues entonces uno dice, no, es que ahora el contagio pudiera expandirse ahora, con la celeridad que no hizo inicialmente. Ahí hubo una falta de previsión, no necesariamente del gobierno, porque en la mañana el metro funcionó perfectamente. Se observaron la distancia que habían sido marcadas incluso en la plataforma de las estaciones y dentro del metro. Solo que al final, cuando la gente salió de su trabajo, tenía miedo de llegar tarde a su casa, porque el tren no lo dejaba en la puerta de su casa. Y yo creo que los horarios tendrán que regularse para que esa fase funcione. No sé qué opinan ustedes. Efectivamente, porque el temor era llegar fuera del horario del toque de queda. Sí, completamente de acuerdo. Fíjense que justamente estamos llevando a esta conversación a lo mismo. Habrá en su momento la oportunidad de tal vez hablar de
volver a la normalidad. Algunos le llaman la COVID normalidad y otros le llaman la nueva normalidad, pero justamente considerando estos nuevos aspectos. Don Julio hablaba ahora mismo, por ejemplo, del flujo de información que actualmente tenemos. Ese flujo de información va a generar que eventualmente en la República Dominicana se genere una adecuada, mejor regulación sobre ese tema. Estamos hablando, como usted mencionaba, don Miguel, ahora mismo de tal vez garantizar los espacios. ¿Qué pasaría si personas hoy en la actualidad, deciden no respetar esos espacios? O que sabiendo, como ha pasado en otros países, que a lo mejor que es positivo, que está enfermo, decide voluntariamente contaminar a otro. Insisto, yo tal vez soy un poco más, no quiero decir escéptico, a que nosotros vamos a volver a enero del año 2020, pero yo sí creo que vamos a, producto de esta situación, a tener una normalidad distinta, sí, que va a generar, insisto, nuevas actuaciones de parte de los gobiernos, una transformación en cuanto al trato. Pensemos incluso hasta en temas de carácter penal. Ahora yo creo que los ladrones, yo no sé si usted ha visto videos por WhatsApp y cámaras de video, que los ladrones están dando vida porque como tienen que salir con la mascarilla, ahora no se le ve la cara a nadie. Entonces, habrán cosas que el propio legislador, que la propia administración pública tendrá que ser creativa para adelantarse a situaciones como estas. Sí. Y nuevamente, como mencionaba hace un momento, Jonathan hacía mención al tema de la economía y el trabajo. Eso es excelente, eso es esencial y me parece completamente adecuado. Pero si pensamos que también estamos en una fase de que paulatinamente los empleados y la empleomanía va a ir llevando a sus trabajos, pero que eventualmente tal vez las empresas motiven a los empleados a trabajar desde fuera, etcétera, tendremos que hablar de teletrabajo. Deberá haber regulación, no el proyecto de ley que bastante escueto y con mucho respeto, me parece bastante, con muchas oportunidades de mejora que se presentó en una de las cámaras recientemente. Debemos estar hablando de la protección incluso de los derechos y de los datos de esos empleados. Cosas tan simples como yo tengo un celular, a lo mejor la flota de mi trabajo, yo tengo una computadora. Puede haber una conexión desde el trabajo y a la computadora que permita geolocalizar, es decir, indicarme dónde está la computadora y al mismo tiempo la persona, pero hay un derecho a la intimidad de ese empleado. Hay un tema de desconexión virtual que, insisto, esto y otro tipo de temas, firma digital, la coronadiplomacia que también se está hablando, hay muchas cosas que nos va a llevar a una situación que no me parece es el mismo escenario que vimos en el año 1919, sino que va a generar otras medidas a nivel nacional y a nivel internacional. Y en ese tema de coronadiplomacia, yo creo que en nosotros, República Dominicana, se debe adelantar y buscar un modo y una manera de apaciguar de una manera diplomática, valga la redundancia, a los americanos que son nuestros vecinos. Bien, porque los dominicanos no están, los americanos no están contentos con nosotros al día de hoy por lo que hicimos hace ya más de año y medio con China. Entonces yo creo que necesitamos al canciller de las Américas, bien, que entre en operación buscando modos y maneras de regularizar un poco esa dinámica con nuestro vecino, bien, porque nuestra recuperación está inextricablemente atada a la recuperación estadounidense. Y de hecho, nosotros tenemos nuestro pellejo en Estados Unidos, tenemos nuestra diáspora, bien, más de un 6%, casi un 7%, sino un poquito más de 7% de nuestro Producto Interno Bruto viene de las remesas. Bien, entonces nosotros debemos buscar modos y maneras de adelantarnos, ser proactivos en lo que tiene que ver con tomar posiciones
que estén del lado de los estadounidenses sin incomodar a los chinos tampoco, pero nuestros vecinos son los estadounidenses. Bien, y los que tienen la mayor capacidad de ayudarnos, no voy a decir genuinamente, pero estratégicamente son los estadounidenses. Si los chinos hablan con nosotros, no es porque somos dominicanos y les caemos bien, no, es porque quieren fastidiar a los estadounidenses. Bien, eso es caballeros. así. O sea, Jonathan, que estamos hablando de la Si nos lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una pausa. Les pido excusa por eso, pero regresamos en unos breves minutos para continuar nuestro tema de esta noche. ¿Cuándo volveremos a la normalidad y cuándo podremos superar la pandemia que hoy nos afecta? Regresamos después de la pausa. Regreso ya con la parte final del tema de esta noche. ¿Cuándo volveremos? Si podemos volver muy pronto a la normalidad, ojalá podamos lograrlo. Pero hay un tema que a mí me parece que se ha apartado de la discusión, no sé si deliberadamente o por inadversión o por inadvertencia, y tiene que ver con que el éxito que tengamos en estas 4 fases que ha planteado el presidente de la República dependerá de la realización feliz de las elecciones del 5 de julio. Es decir, si por indisciplina y por el hecho de que todo el mundo quiera ser atento a mí, como yo digo, lo que me dé la gana, entonces quizás el proceso de regreso a cierta normalidad o a una nueva normalidad podría afectar la realización de las elecciones, y eso sería más tan catastrófico, a mi entender, como la propia pandemia. ¿Su opinión? Bueno, yo no quiero ni siquiera pensar en esa posibilidad. Creo que la celebración de las elecciones pospuesta para el 5 de julio deben realizarse, como dije en otras ocasiones, así sea asistiendo con trajes de bomberos y celebrándose en el Estadio Olímpico o a 1 kilómetro de distancia. Pero el vacío que la Constitución de la República tiene por el hecho de no contemplar que pudiera darse una posibilidad que, llegado el término del mandato de las autoridades, pudiera tener una salida que no sea la que contempla ante la ausencia temporal del presidente de la República o la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente de la República, que establece un mecanismo. Entonces, ninguna de estas figuras pues aplicarían si al llegar el 16 de agosto pudiera, ante una situación de pandemia, de tragedia, de desastre, no celebrarse las elecciones. Y por ello creo que las autoridades han debido pues prever en ocasión de la producción de un evento de esta naturaleza, pues cuál sería la salida constitucional que tuviera, que al momento no tenemos, y por eso es inminente la celebración del proceso electoral del 5 de julio y nuestro llamado precisamente a la clase política, que tiene que ver mucho con la aglomeración de personas en las actividades que realiza, de evitar e ir mandando el mensaje de que deben ir practicando el distanciamiento físico con tiempo para ser aplicado el día de las elecciones el próximo 5 de julio, porque sería catastrófico que, llegado el 16 de agosto, pues no se tengan autoridades electas para reemplazar a las autoridades que están en la administración pública, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Estoy totalmente de acuerdo que las elecciones tienen que celebrarse como sea, pero este ha sido un año electoral anormal totalmente. Es decir, las elecciones municipales se suspendieron mientras se estaba votando y luego tuvieron que se declaró un fraude en las primarias del año pasado. Eso tuvieron que posponerse por 30 días. Además, el problema de las primarias, que trajeron muchísimos problemas por desacuerdos con conceptos de la ley y todo eso. Y las elecciones estaban programadas, las elecciones del 5 de julio
son de una fecha reprogramada, porque las elecciones estaban supuestas a realizarse según la Constitución el 17 de mayo, tercer domingo de mayo, tercer domingo de mayo, que caía 17, y no se celebraron. Entonces yo creo que a mí me parece muy irresponsable rehuir la discusión de qué pasaría, pero probable, de que no tengamos por la pandemia elecciones el 5 de julio. Yo creo que esa es una discusión que tiene que ser, claro que sí, que tiene que realizarse. No sé claro qué opinan sí. ustedes como abogados. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta planificar por esas cosas. Al dominicano usted le habla de planificar para su muerte y se asusta. Ah, no, que eso me da mala suerte. Ah, no, que yo no me quiero comprar un seguro de vida porque me voy a morir si me compro un seguro de vida. Y menos un solar en el cementerio. Bueno, miren los británicos ya tenían todo el protocolo a seguir si Boris Johnson se moría. Y la realidad de eso, lo que nos enseña la historia, es que en una realidad circunstancial como la que estamos enfrentando, es muy probable que el que está ocupando el Palacio Nacional se tenga que quedar. Es probable. Mira lo que pasó con Franklin Delano Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, se tuvo que quedar. Bueno, primero por la Gran Depresión, bien, y después la Segunda Guerra Mundial que tomó lugar después de la Gran Depresión, se tuvo que quedar, bien, por la realidad circunstancial. De modo que, como bien usted puntualiza, don Miguel, no podemos estar reacios a desarrollar un andamiaje que si las circunstancias lo demandan, podamos poner en operación para estabilizar o mantener cierto grado de estabilidad en la nación. Yo estoy de acuerdo con eso. Si me permite ahí, don Miguel, yo creo que tal vez para plantear de forma jurídica algo de lo que don Julio hablaba hace un momento. Yo creo que nosotros en ocasiones somos tal vez reacios a interpretar nuestra legislación. ¿En qué sentido lo digo? Nosotros en la legislación, en primer lugar, el presidente de la Junta, así como el presidente de la República, han sido muy claros de que las elecciones se van a realizar. Pero además de esto, nuestra Constitución tiene de forma interpretativa y hasta, si se quiere, de forma clara, algunas soluciones. En primer lugar, si nosotros nos encontramos en una situación excepcional, que es lo que estaba mencionando Jonathan ahora, pudiese, que es tal vez lo más controversial, extenderse el periodo hasta obviamente las elecciones. Esto es algo que nadie quiere, que los partidos políticos, en su mayoría de los partidos políticos y el propio presidente de la República, dice que su periodo termina el día que corresponde. Pero además de esto, pensando en un escenario extremo como el que planteaba don Julio, donde el presidente de la República ni la vicepresidenta puedan continuar, recuerden que la Constitución provee otra figura. Nosotros tenemos cuando falta el presidente, vamos a suponer que muera, vamos a suponer que también falte la vicepresidenta. ¿A quién le tocaría la presidencia de la República? Al presidente del Senado, ¿no es? No, de la Suprema. De la Suprema por 15 días. De la Suprema Corte. Ahora, doctor Peña, pero el problema es que el 16 de agosto cesan también los miembros del Congreso. Entonces, ¿ante quién se juramentaría el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Tienes razón. Entonces, ahí volvemos a la primera discusión. Sí, exacto. Es lo que yo digo, tenemos que abordar el tema. Perdón. Eso es lo que yo digo, no podemos rehuir la discusión del tema. Así es. Eso evidentemente que eso se trata de una salida política. Y bien, como dice don Miguel, la clase política hubiese pues dado o hecho un gran servicio a la nación si con anterioridad, aprovechando esta coyuntura previsible totalmente, pues hubiese tomado una decisión. El Congreso se ha podido reunir perfectamente para la aprobación primero del estado de emergencia y posteriormente las extensiones solicitadas por el Ejecutivo. En atención a ello, creo que podía perfectamente pues, reunirse la Asamblea Nacional a los fines de enderezar ese entuerto que tiene la Constitución de la República y establecer de inmediato
lo que pudiera ser una salida ante la inminencia de la presencia de un hecho como el que tenemos. Porque, o sea, su propuesta es que en el estado de emergencia donde nos encontramos, el Congreso se reúna para modificar la Constitución. Si esa es, yo estoy en completo desacuerdo. Me parece que llevar ante una situación en la que nos encontramos un tema tan sensible para que en la Asamblea se conozca una modificación que pueda incluso hasta colarse otra cuestión, puede ser algo completamente peligroso. No, Pascal, entonces, ¿qué vamos a hacer, Pascal? ¿Vamos a obviar el proceso democrático para llevar a cabo una legislación? Para sintetizar o aclarar, no me referí a que el Congreso de la República, de la misma forma que ha conocido los estados de emergencia, dije que la clase política, porque es una solución más política que jurídica, se pusiera de acuerdo para, en esta coyuntura que ha podido poner en evidencia una debilidad de la Constitución, pudiera llegar a un acuerdo para prevenir ante la ocurrencia de un hecho previsible como la declaratoria de la pandemia que nos ha encontrado con antelación a la celebración de las elecciones, pero que pudo haber ocurrido en medio o faltando días para la celebración de las elecciones. Entonces, ante una posibilidad de que pudiera eventualmente producirse ese vacío, la clase política, cuando hablo de la clase política, son los actores del proceso, pero también la sociedad civil, y cuando hablo de sociedad civil no me refiero solamente a las organizaciones, sino a los gremios, al sector empresarial, para que se pongan de acuerdo y en atención a esa necesidad, de la misma forma que se ha podido convocar al Congreso de la República, pues pudiera llegarse a un acuerdo para convocar a la Asamblea Nacional y que pudieran buscar una salida consensuada para llenar precisamente ese vacío que tiene la Constitución al no establecer cuál sería una salida ante una situación como la que vivimos. Si me lo permiten, voy a incursionar en un terreno que me está siendo vedado porque no soy abogado, pero en el caso hipotético de que, bueno, se buscara una solución sobre la base de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de que no se pudieran celebrar las elecciones, fuera juramentada y que lo juramentara su tío o un amigo del barrio. En una oportunidad, el presidente Balaguer, cuando el presidente del Senado, que era de su propio partido, se negó a juramentarlo, el presidente llamó al presidente de la Suprema Corte y fue que lo juramentó en la Asamblea Nacional. Y yo digo que escogemos al Procurador General de la República, al procurador actual, ¿no? Porque no vamos a escoger un procurador en la Asamblea y la Constitución dice que el procurador, en ausencia del presidente, tiene que convocar elecciones en un plazo de ¿cuántos días? No, el presidente de la Suprema. Pero digo yo, en cuanto el procurador 15 días. 15 días. Si no el procurador no tiene vela en ese entierro. Si no pudimos celebrar las elecciones por la pandemia el 5 de julio, la podríamos celebrar el 30 de agosto. De cómo esté la dinámica a esa altura del juego. Lo que quiero decir es que hay un conflicto, lo que mucha gente llama un vacío constitucional en este caso, porque no se trata de que el presidente haya muerto o que esté incapacitado, es que cesa su función. Claro, entonces no se pudieron celebrar las elecciones para reemplazarlo, incluso al Congreso de la República. Entonces, yo digo, esa es una discusión que nosotros tenemos que abordar con ecuanimidad, con sangre fría, porque lo que está en juego es la estabilidad socioeconómica, política. Para mí, puede ser más de la pandemia, una crisis de volver a la normalidad que ella estaba, la economía, no el sistema hospitalario ni el sistema sanitario.
a lo mejor no toque, no cueste no 2 años, sino una década, o quizás una década y media, porque lo estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, y lo hemos visto en Cuba. Entonces yo creo que hay que prever todas esas consecuencias que se derivarían de un vacío constitucional como consecuencia de la eventualidad no deseada, y quiero insistir en ese punto, de que no podamos celebrar las elecciones. Pero eso solo se podría dar, don Miguel, si hay un consenso, porque de llegar al 16 de agosto sin autoridades electas, pues no hay quien pueda reemplazarle, porque la Constitución establece la provisionalidad del presidente de la Suprema ante la ausencia momentánea del presidente de la República, le reemplaza ante la ausencia del vicepresidente de la República. Pero la Constitución, al tener este vacío, podía perfectamente ser llenado ese vacío con el consenso de la clase política y de todos los sectores de la vida nacional, que previendo esta amenaza, exactamente, previendo esta amenaza con antelación, porque, por ejemplo, el presidente de la Suprema se instala, como tiene que convocar, solicitar a la Asamblea Nacional a que se reúna para escoger quién va a sustituir de manera definitiva o llamar a elecciones, pero también ha cesado el Congreso Nacional. O sea, que es una situación totalmente adversa a lo que debería ser el orden constitucional previsto por la Constitución, que aunque tiene ese vacío, puede ser llenado ese vacío con el consenso de todos los economistas. Los economistas hablan de planes de contingencia. Yo pienso que si hubiésemos tenido un plan de contingencia el 16 de febrero, a lo mejor las elecciones no hubieran tenido que posponerse. Si la Junta en aquellos lugares, por ejemplo, en que se votaba por el voto electrónico, que por primera vez se usaba en unas elecciones, hubiese impreso la boleta, problema resuelto. Entonces, no tuviéramos en la crisis que pasamos en esos 30 días. Entonces, yo creo que tenemos que tener un plan de contingencia necesariamente. Por mucho gasto, que la 5.000 millones. Y por mucho que la gente no quiera escuchar esta realidad, si la situación en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre tiene un grado de inestabilidad significativa, lo que está en el mejor interés de la nación es que en términos estructurales se quede el actual equipo hasta que se estabilice la dinámica, porque estamos cruzando un río. Si cambiamos de caballo, o sea, puede haber un desbarajuste que cause un daño irreversible en el aparato productivo nacional. Bien, lo que queremos, lo que no le gusta al mercado, lo que no le gusta a los inversionistas es la incertidumbre. Ya tenemos un grado de incertidumbre por la crisis sanitaria. Si por H o por R no podemos celebrar elecciones, bien, lo mejor que podemos hacer en lo que tiene que ver con la estructura, con la salida, con el plan de contingencia, es dejar el equipo actual, bien, a pesar de que tiene una tasa de rechazo muy significativa por parte de la población, pero lo que son los que están ahí, bien, es dejar el equipo actual hasta que la cosa se pueda realizar de una manera exitosa, porque no vamos a realizar elecciones por realizar elecciones, tenemos que poder llevarle efecto con cierto grado de éxito. Imagínense que hagamos elecciones mañana o en junio o en julio, bien, y tengamos una participación de un 5 o 10% de la población, bien, ¿qué grado de legitimidad tendrían los líderes elegidos? ¿Me doy a entender? Más legitimidad si no se respeta el orden constitucional. Bien, sí, pero lo que pasa es que el orden circunstancial ahora mismo, nosotros lo queramos o no, trasciende el constitucional. Esa es la realidad. Yo no soy, de hecho, don Miguel dijo que yo era abogado. Yo no soy abogado, yo soy economista y politólogo. De modo que ustedes, mi querido Pascal y don Julio, me pueden corregir. Yo voy a cometer muchísimos errores en lo que tiene que ver con el marco jurídico, pero yo pienso desde el punto de vista de las ciencias económicas, y lo que no nos gusta a nosotros desde el punto de vista económico es la incertidumbre. Bien. Ahora, ustedes tienen la palabra. No, para mí justamente este debate que se ha generado entre don Julio y Jonathan, yo creo que es el reflejo también de lo que la población está viviendo. Si hacer elecciones de la forma que sea, a los fines de lograr
que mediante las urnas se evidencie si el gobierno debe cambiar o debe venir un cambio. Y lo otro es la posibilidad de, aún se realicen estas elecciones, como decía Jonathan, la tasa de votación posiblemente será muy baja. Y cuidado si lo veremos luego, una de las más bajas en los últimos años, de las últimas elecciones, justamente tal vez por el temor a salir. Entonces, en situaciones como esa hay que tomar una decisión. Yo creo que de manera práctica, como decía don Julio, las elecciones hay que hacerlas, y ya la forma en la que se muestra la legitimidad será lamentablemente una resultado de esta situación excepcional que es el COVID, donde a lo mejor muchos, pongo siempre el ejemplo tal vez de mi mamá siempre ha ido a las elecciones, pero por la edad que tiene ha dicho, yo tal vez no vaya a votar. Entonces, eso es algo que vamos a estar viendo, insisto, durante estos pocos meses. Déjame aportar 2 oraciones a lo que dijo Pascal, si me deja, don Miguel. Algo que la oposición debe tomar en cuenta es que el oficialismo es el que tiene la mayor capacidad de movilización. Bien, entonces si la oposición se tira unas elecciones, acabó. Bien, desgraciadamente, habrá tiempo la semana que viene. Los invito a continuar con este tema. Pero yo quiero hacer énfasis en el hecho de que mi insistencia en que discutamos la posibilidad de encontrar una salida si no podemos celebrar las elecciones no significa necesariamente que yo no quiero que haya elecciones, todo lo contrario. Claro. Yo creo que tenemos que tener elecciones. Así es. Y esas elecciones tenemos que tenerlos, vote quien vote, aunque sea un 10%. Amigos, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Les deseo un buen resto de la noche, y a los amigos televidentes, gracias nuevamente por acompañarnos durante esta última hora, y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Gracias.